El mito de Hércules es un ejemplo de un héroe clásico que enfrenta duras pruebas con arrojo, venciendo en todas ellas. Conoce aquí su historia. El mito de Hércules, cuyo nombre original era Heracles, en griego, es el más famoso y legendario de la mitología clásica. Hijo de Zeus y de una mortal llamada Aigmena, esposa de un valiente guerrero llamado Anfitrión, por el que Zeus se hizo pasar para yacer con ella. Anfitrión también lo hizo después de volver de una batalla, y entonces Aigmena tuvo unos mellizos. Uno de los mellizos, Hércules, era hijo de Zeus. El otro, Ificle, era hijo de su esposo. Por la genealogía, Hércules era nieto de Perseo y Zeus juró que iba a ser un gran rey. Hera, su esposa, descubrió la infidelidad de Zeus y desde entonces no ahorró esfuerzos para hacerle daño al pequeño. Según lo cuenta el mito de Hércules, este demostró tener una fuerza descomunal desde muy pequeño. Hera mandó 2 serpientes para matarlo, siendo apenas un bebé, y él las mató con sus propias manos. También mató a su maestro de música en un arranque de ira. Por eso, su padrastro lo envió a vivir al campo, temiendo precisamente por las consecuencias de esta falta de autocontrol. Bienvenidos a mi canal. Una vez en el campo, Hércules aprendió a manejar el arco y la flecha con gran destreza. Pronto se hizo famoso por sus hazañas y sus notables habilidades. El rey Creonte le concedió la mano de su hija, Megara, cuando Hércules le cortó la nariz y las orejas a unos recaudadores de impuestos que tenían sometidos a los tébanos. Hera, que siempre estaba atenta a hacerle daño al héroe, hizo que éste tuviera un ataque de locura. Durante el mismo, mató a su esposa y a los 4 hijos que ya tenía con ella. Al recobrar la conciencia sintió profundo dolor y vergüenza por lo que había hecho. Entonces se apartó de todos y se fue a vivir a tierras salvajes. Tiempo después, su hermano Ificles lo encontró y le sugirió ir a consultar al oráculo para que éste le impusiera una pena que le permitiera expiar la terrible acción que había cometido. Cuenta el mito de Hércules que el héroe lo escuchó y así lo hizo. La síbila del oráculo le impuso entonces 12 fabulosos trabajos que debía completar. Ahora bien, ¿en qué consistían tales trabajos? ¿Cómo los realizó? ¿Y qué significado podemos atribuirle? Número 1. Matar al león de Nemea. El león de Nemea era un monstruo criado por Hera que azotaba al país y devoraba a sus habitantes y ganado. Después, intentar vencerlo con arco y flechas. Hércules fue contra él con su maza, lo acorraló en su cueva y tapeó una de sus 2 entradas. Luego lo asfixió con sus propios brazos. Vencida la fiera, le quitó la piel para usarla como capa y se hizo un casco con su cabeza. Hércules regresó a Micenas para entregar la prueba de su hazaña. El rey Euristeo quedó tan asustado ante su demostración de fuerza que le prohibió volver y le exigió dejar el botín a las puertas de la ciudad. Número 2. Matar a la hiedra de Lerna. La hiedra de Lerna era un monstruo reptiliano de varias cabezas que exhalaba un aliento fétido y mortal. Cada vez que Hércules le cortaba una cabeza con su espada, brotaban nuevas cabezas. Ante las circunstancias, Hércules pidió a su sobrino Iolao que incendiase el bosque adyacente. Así podría usar los tizones para cauterizar las heridas antes de que brotasen más cabezas. Hecho esto, cortó la cabeza principal de la hiedra, la enterró y la selló con una roca. Finalmente envenenó sus flechas y le dio el golpe final. Con la excusa de que Hércules había aceptado la ayuda de Iolao, Euristeo no quiso reconocer la victoria del héroe y por ello le asignó un trabajo adicional a la lista de pendientes. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si puedes, suscríbete activando la campanita de notificaciones y danos un buen like. Eso nos ayudaría mucho. Número 3. Capturar al jabalí de Erimanto. Hércules debía capturar para Euristeo un jabalí que vivía en Erimanto. Para hacerlo, se valió más de la astucia que de la fuerza. Hizo salir al jabalí con sus gritos y lo hizo correr sobre la nieve hasta fatigarlo. Al caer rendido del cansancio, capturó al jabalí y lo llevó a Euristeo, quien se escondió por temor a Hércules. Número 4. A la cierva del monte Cerinea. Cerinea era un monte en el que por orden de Hera se refugió una de las 5 ciervas de Artemis, las cuales tenían cuernos dorados. Eran mayores que los toros y eran muy veloces. Como la cierva del monte Cinerea y sus pares estaban consagradas a la diosa Artemis, tocarlas constituía un acto de impureza. Sin embargo, la cierva del Cirenea era tan veloz que Hércules pasó un año persiguiéndola. Un día decidió herirla con una flecha para debilitarla y capturarla.
Artemis y Apolo se presentaron ante él, lo acusaron de intentar matarla y quisieron quitarle la sierva en desagravio, pero el héroe le explicó su intención y le endilgó la responsabilidad a Euristeo, y los dioses le dejaron ir. Número 5. Echar a los pájaros del lago Estínfalo. Las aves de este lago llegaron allí huyendo de los lobos. Escondidas en la espesura del bosque, se multiplicaron hasta convertirse en una plaga y Euristeo encomendó a Hércules expulsarlas. Hércules se hizo de unas castañuelas de bronce y con su ruido las hizo salir asustadas del bosque y acabó por derribarlas con sus flechas. Número 6. Asear los establos de Augías. Euristeo quiso humillar a Hércules asignándole el trabajo de limpiar los establos del rey Augías, hijo del dios Sol, quien era conocido por no limpiarlos y privar al pueblo del abono resultante. Hércules convino con Augías a recibir una retribución por ello. Las versiones varían entre una parte de su rebaño o una parte de su reino. Para limpiar los establos, Hércules acumuló el estiércol en un sector y luego desvió el curso de los ríos Apaneo y Alfeo. Al terminar su trabajo, el rey Augías no cumplió con su parte. Junto a ello, Euristeo no le quiso reconocer este trabajo por haber pretendido sacar provecho personal. Número 7. Capturar al toro de Creta. Euristeo ordenó a Hércules atrapar al toro de Creta, cuya furia se había desatado como castigo de Poseidón contra Minos. Hércules pidió ayuda a Minos, pero tuvo que hacerlo solo. Tareas que logró exitosamente. Euristeo se lo ofreció a Hera, pero ella no aceptó el ofrecimiento y lo liberó. Número 8. Robar las yeguas de Diomedes. Las yeguas del rey de Tracia se alimentaban de carne humana. Sus nombres eran Podargo, Lampón, Janto y Deino. Para acabar con el azote, Hércules se enfrentó a Diomedes y lo echó como banquete de las yeguas. Con el hambre saciada, las bestias fueron guiadas dócilmente por Hércules. Número 9. Obtener el cinturón de Hipólita. Hércules fue destinado a robar el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, para la hija de Euristeo, Admete. Al llegar a la tierra de las Amazonas llamada Temisira, Hipólita aceptó entregarle el cinturón de buena gana, pero Hera se hizo pasar por una amazona y provocó un enfrentamiento entre estas y Hércules y sus acompañantes. Creyéndose traicionado, Hércules mató a Hipólita. Número 10. Robar los bueyes de Gerión. Los bueyes de Gerión se encontraban bajo la custodia de Euritrión y su perro Ortro, en la isla de Eritia, ubicada en el occidente extremo. Para llegar allí, Hércules pidió la llamada Copa del Sol, embarcación de helio con la que viajaba cada noche. A cambio, Hércules no apuntaría contra él sus flechas por el calor que le hacía pasar. Al llegar, Hércules venció al perro Ortros y a Euritrión. El pastor de Hades, llamado Menestes, fue testigo de la escena y avisó a Gerión lo que sucedía. Este fue a alcanzar a Hércules a orillas del río Ántemo, pero el héroe lo venció con sus flechas. En su camino de regreso, Hércules pasó otras aventuras hasta entregar el ganado a Euristeo, quien lo ofreció a Hera. Número 11. Obtener al Cancerbero. Euristeo encomendó a Hércules hurtar al perro de Hades, llamado Cerbero, que custodiaba el inframundo. La única manera de salir del infierno con vida era disponer del auxilio de Hermes y Atenea, quienes así lo hicieron por órdenes de Zeus. Según Pierre Grimal, Hércules también debió prepararse en los misterios de Eleusis para iniciar la travesía. Una vez en el infierno, el héroe liberó a varias almas, entre ellas la de Teseo. Al llegar a la presencia de Hades, le pidió que le entregase al Cancerbero. Hades aceptó a condición de que lograra dominarlo sin armas. Luego de una intensa lucha con el animal, Hércules pudo dominarlo con sus propias manos. Al regresar a las tierras de Euristeo, el rey salió huyendo despavorido. Ya que Hércules no sabía qué hacer con el animal, lo devolvió a Hades, su legítimo dueño. Número 12. Robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Fue ayudado por Atlas a obtener las manzanas de oro que concedían la eterna juventud. Hércules había acabado con los monstruos que aún poblaban la tierra y había hecho del mundo un lugar en el que el ser humano podría prosperar y vivir en paz. Hércules fue liberado de su culpa, vivió muchas otras aventuras hasta que murió, debido al engaño de un centauro. Zeus lo llevó al Olimpo y logró que Hera lo adoptara como a su propio hijo. Así, Hércules se convirtió en el portero del cielo. A un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su fuerza, sino por la
fuerza de su corazón. Y esto ha sido todo por hoy. No olviden activar la campanita de notificaciones y compartir. Hasta un próximo video.